Buenas tardes, mi nombre es Alberto Geli Cantilo, soy el subdirector del Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de la Abogacía y hoy vamos a continuar con la historia de la enseñanza y práctica del derecho que hemos realizado en dos módulos. El lunes pasado, el primer módulo, con la presentación del doctor Esteban Llamosas, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, que desde allí nos habló una muy interesante conferencia sobre la formación práctica de los juristas a través de la enseñanza universitaria, la literatura forense y las académicas de práctica profesional, siglos XVIII y XIX, claves del pasado para razonar el presente. Realmente fue una conferencia muy interesante que se encuentra grabada, lo mismo que la que hoy nos va a dictar el doctor José Atilio Álvarez, en la biblioteca virtual que tiene este colegio público de la abogacía de la Capital Federal, donde en cualquier día y en cualquier horario se puede acceder libremente y escuchar y ver toda la conferencia. Quiero también comunicarles que esta conferencia del doctor José Atilio Álvarez ha sido declarada actividad de interés académico por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Quiero agradecer la presencia de Hernán Morales, de Silvia Calcaño, es decir, de la gente que se va incorporando para también asistir a esta reunión virtual. Hoy el doctor José Atilio Álvarez, en este segundo módulo de la historia de la enseñanza y práctica del derecho, nos va a hablar sobre el tema la incriminación penal a los niños en la historia del derecho, el pasado como guía para el razonamiento actual. Yo quiero comentarles brevemente el currículum del doctor Álvarez, que realmente es extensísimo. Si uno quisiera poner todas sus actividades, sus cargos, sus obras, tardaríamos muchísimo tiempo. Pero él es maestro normal nacional, egresado en 1967 de la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta, y ha sido docente primario, secundario y universitario, es decir, en los tres niveles. Es abogado, egresado de la Universidad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, con medalla de oro en 1974, y también tiene la medalla de oro Premio Doctor Faustino Legón y la medalla de oro Premio Julio Gea Quintana. Ha sido profesor titular ordinario de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica Argentina y profesor en numerosas universidades, tanto en el país como en el extranjero. Ha sido asesor de menores e incapaces desde 1980 a la fecha y actualmente ese cargo es de defensor público de menores e incapaces de la Capital Federal. Ha sido vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, subsecretario del Menor y la Familia, subsecretario de Acción Social, representante argentino ante numerosos congresos internacionales. De modo que realmente el doctor Álvarez es una gran personalidad
y va a ser de sumo interés lo que hoy nos va a explicitar, porque se trata de temas sobre los cuales él se ha venido desempeñando y versando desde muchísimos años. De modo que, sin más, le vamos a dar la palabra al doctor José Atilio Álvarez para que comenzamos a aprender lo que hoy nos va a significar. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Adelante. Gracias a usted. Buenas tardes a todos. Bueno, cuando uno lleva, como en mi caso, 50 años de abogado, los currículos son como las arrugas de la cara, ¿no es cierto? Qué lindo era cuando uno tenía un currículo chiquitito recibido y alguna primera actividad. Voy a centrar la exposición de una hora y después haremos intercambio en el tema de la enseñanza del derecho en función de una problemática que hoy es más actual que nunca. Acabamos de tener, semana pasada, dictamen de comisión en diputados sobre la baja edad de incriminación de los niños. Seguirá el trámite parlamentario. Y bueno, llama la atención que es la única vez en la historia argentina que un gobierno constitucional baja edades de incriminación. Los gobiernos constitucionales las subían. Irigoyen, por ejemplo, la ley del año 54, y los gobiernos de facto la bajaban y a veces tenían que volver a subirla durante su misma vigencia, como el intento del 76 al 83. Bueno, esto sería la primera vez que en un clima de época, que yo suelo llamar la sociedad punitiva o punitivismo, representantes del pueblo, los diputados, intentan volver a las decisiones del año de abril del 76. Las dos primeras leyes jurídicas del proceso militar son del 16 de abril, son de nuestro métier. El mismo día salen dos. A instancias de economía había asumido el doctor Martínez Dios el ministerio el 2 de abril, la modificación del artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial. Mire si seremos importantes los abogados. ¿En qué sentido? Permitiendo la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros, cosa que estaba vedada en el Código Procesal hecho bajo el Ministerio Borda por los grandes procesalistas argentinos. Pero el mismo día, instada desde otro ámbito, la baja de edades de incriminación de 16 a 14 y fundamentalmente la baja de régimen penal adulto hasta los 16. O sea que en abril del 76 no solo se bajó la edad de incriminación, que había sido elevada en diciembre del 54, sino que se consideró con tribunal de mayores, ley de mayores, pena de mayores y unidad penitenciaria de mayores a los jóvenes de 16 a 18. Esto no se sostuvo en el tiempo. En el año 80 esta última parte tuvo que ser modificada por un desastre. Yo lo conocí personalmente. Lo visitaba, como era abogado, visitaba chicos menores en la unidad, sobre todo de Devoto, y recuerdo lo duro que fue ese periodo. Después de haber bajado la edad adulta, vuelta a subir, perdón, la edad de régimen adulto a 18, quedaron 3 años de incriminación a los 14, régimen penal adulto a los 18, hasta que un, para mí, gran ministro y sobre todo gran rector de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Lucas Lennon, excelente juez de menores en su momento, camarista federal, inmerso en todas las cuestiones políticas de la época, ¿eh? No era alguien ni abolicionista ni nada por el estilo. En abril del año 1983
no en diciembre, cuando el retorno a la democracia, vuelve a los parámetros de la ley de 54, o sea, 16 años para la incriminación, o sea, para la acusación fiscal, y 18 para el régimen penal adulto, con un sistema atenuado de 16 a 18. Bueno, para hablar de esto, esto es una introducción de contexto del momento, no estamos hablando de un tema teórico alejado de las realidades cotidianas, estamos hablando de un tema absolutamente infiel. Yo voy a centrar en un libro que tengo el gusto de haber conseguido. Estoy en mi casa, estoy con la biblioteca de abajo. Recién me paré para ir a buscar uno que debe estar por otra de las bibliotecas de arriba. Este libro es el Curso de Derecho Penal de Carlos Tejedor. Curso de Derecho Criminal de Carlos Tejedor. Primera parte, leyes de fondo. Esta es la segunda edición. No tengo la primera. La primera es de 1860. El periodo entre Cepeda y Pavón. Un periodo en el cual Carlos Tejedor, con una vida política tremenda, por así decir, terminó encabezando la rebelión de la provincia de Buenos Aires contra la nación argentina, instado por mitrismo. Un hombre muy digno. Cerrame la puerta. Compartir o no. ¿Se escucha bien? Cerrá la puerta. Cerrá la puerta. La primera edición es de 1860 y yo tengo en mis manos la segunda edición, que es de 1871. Edición de Buenos Aires, librería Joly, de la calle Victoria, Hipólito Yrigoyen, 149. Y me voy a permitir, porque estoy centrando el análisis en esta obra, en este curso de Derecho Criminal en la vieja Universidad de Buenos Aires, la que estaba en ese momento mudándose allí a la calle Moreno, donde ahora es el Museo de Antropología. Voy a intentar tomar al autor con máximo respeto. Ustedes saben, porque lo he dicho en muchas oportunidades, que no es que yo sea de esa época, soy viejo, pero no tanto. En 1880 yo he sido un porteño federal, partidario de la federalización de Buenos Aires, o sea, adversario de lo que estaba detrás de Tejedor. Pero eso no quita reconocer al adversario el valor, la dignidad, la capacidad intelectual. Tejedor no fue cualquier hombre en nuestra historia. A los 20 años se recibió de abogado, 20 años, en 1837, y ya estaba metido en política y en confabulaciones, el tiempo de complot de masa, el tiempo de los Libres del Sur, etc. Y se tuvo que exilar, tuvo 13 años fuera del país y nunca estuvo apartado ni del derecho ni de la política argentina. Por eso, en boca, con todo respeto, leo a Tejedor en el prefacio de la edición primera de 1860. Si ustedes me permiten, porque tengo poca luz, ilumino más. La necesidad de enseñar el derecho criminal nos aconsejó hacer algunos apuntes, que son los mismos que, aumentados y corregidos, presentamos bajo la forma de un curso completo. Todos los que hemos dado clases, yo di 25 años de clase en la UBA, di varias materias, van a ver que vamos a trabajar con derecho romano, con filosofía del derecho, introducción. Todos sabemos que el libro nace de la cátedra. Y esto lo está diciendo, apuntes que se convierten en un libro. Para escribir esos apuntes, compulsamos cuanto libro de la materia cayó en nuestras manos. Y vamos a ver algo. Tomamos de unos el método, de otros las ideas y de los códigos las disposiciones legales. Todos sabemos que él es un seguidor de Feuerbach, no el kantiano, el hegeliano de izquierda, no. Luis Feuerbach, el autor del Código de Baviera, que sigue siendo de algún modo el inspirador y el padre de nuestro Código Penal. Yo respeto muchísimo el derecho penal, no soy penalista, eso es solamente penal por víctimas.
Pero siempre le digo a mis alumnos, ustedes quieren saber cómo es el espíritu de un código penal, abre el índice. El orden de los bienes jurídicos protegidos le marca el espíritu. Si empieza con los delitos contra el Estado, etcétera, 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 tiene un sentido. Son los códigos napoleónicos. Si empieza por la vida como bien supremo protegido, la integridad física, el honor, por supuesto la integridad sexual, tiene otro sentido humanista. Bueno, eso es Feuerbach. Él lo sigue desde el principio. La obra, pues, que ofrecemos tiene solamente el mérito de aplicación, rejuveneciendo, por así decirlo, con principios sacados de los mejores autores, de un derecho que, como las leyes de que trata, resiste el estudio por su antigüedad y barbarie. Julio de 1860. Un hombre que pretende, por eso me estoy centrando en él, discutirle el resabio bárbaro de las leyes penales. Merece mi respeto, más allá de la postura en las tristes jornadas de junio del 80. Vamos a dejarlo por un momento a Tejedor. Tranquilidad. Les muestro a mis compañeros de ruta. Acá tengo parte del Corpus Juris Civilis. Es una edición que no sé si hoy la podría comprar, quizás en cuota con tarjeta, pero que llegó a mis manos cuando empecé a dar derecho en la UBA. Todo el cuerpo Juris Civilis es un facsimilar moderno de la famosa edición de Barcelona de 1987 de don Ildefonso García del Corral. Es un facsimilar actual. Lo tenemos para apoyarnos en caso de algún debate. Por otro lado, en mi otra mano tengo la mitad, en realidad, creo que falta la otra mitad, está en aquel, los códigos españoles. La recopilación de códigos españoles, una vieja edición muy maltratada, tuve que hacer toda una curación especial porque estaba carcomida, donde están desde el fuero juzgo en adelante hasta la novísima recopilación, las leyes que en un momento fueron leyes nuestras y de toda nuestra América. Me acompaña también a quien yo considero mi maestro en Derecho Romano, aunque no lo conocí personalmente, Juan Iglesias, ediciones donde cada nota es una tesis, cada nota de citas es una tesis. Juan Iglesias, su hijo, continúa la obra ahora, bueno, como las continuaciones, y obra dedicada a la memoria de Contardo Ferrini. Cuando me paré a buscar, tengo en mis manos, es un lujo que la vida da, espero que mis hijos no lo vendan en Plaza Italia, un librito así pequeño en papel Biblia, con el curso de Derecho Romano de Contardo Ferrini, profesor de Derecho Romano, alpinista de nota, beato. Me voy a basar entonces en este aparato histórico, porque estoy en un instituto de historia, pero un instituto que pivota sobre la enseñanza. Por eso quise comenzar con un manual, no manual, es un curso completo de enseñanza. Alguna otra cosita iré sacando por el momento. ¿Cómo comienza la idea social de este derecho que Tejedor dice bárbaro, de incriminación y castigo, punición por el todo social de los miembros más jóvenes de la comunidad que cometen hechos que, puestos en cabeza de adultos, constituyen ese misterio duro que llamamos delito? Teoría del delito, teoría de la pena,
y después sigamos estudiando, pero sin teoría del delito y teoría de la pena no hay posibilidad ni siquiera de intentar corregirlo, cambiar. Tenemos que pensar en una sociedad que comienza a ser una sociedad agraria, sencilla en sus relaciones y se va complejizando a medida del paso de los siglos y de la obtención de poder político, económico, militar, etc. En esa primera sociedad, donde aparece la unidad familiar como elemento fundamental, mañana en el Senado de la Nación voy a hablar sobre la niñez en perspectiva de familia. En esa unidad, el niño está inmerso en la unidad familiar. Tan inmerso, y lo digo con respeto a la historia del tema, que ni siquiera se distingue la persona por nacer de las vísceras de la madre. Va a tener que pasar tiempo al derecho posclásico para que se llegue a una distinción. Tan inmerso que el niño queda con las mujeres en el gineceo de la casa cuando es recibido, cuando es aceptado por un juez, digo entre comillas, omnímodo, que es el pater familias. Ustedes me dicen, ¿qué cosas viejas trae este anciano a nuestra memoria? No, señores, hemos tenido el año pasado, no llegó a ser proyecto, pero una idea de una señora diputada sin mayor formación jurídica que quería darle a los varones la posibilidad de en 10 días o 15, no me acuerdo, con una carta de documento rechazar la paternidad, aceptar o rechazar la paternidad. Ese es el tolere liberum de los romanos. Nacido el niño en el gineceo, el niño de la esposa, en justas nupcias, y esperando el pater en su silla patriarcal, ya sea el androceo, ya sea en los peristilos, llegan las matronas a colocar al niño a sus pies, y él puede tomarlo en brazos, tollere liberum, tollere, tomar, levantar, el libre, no el salvo. Tollere liberum. Todos nosotros hemos hecho el mismo gesto en el parto de nuestras esposas. A todos nosotros nos pusieron en los brazos a nuestro hijo. No saben que repiten un rito del primer milenio antes de Cristo. O podía, por carta de documento no, como dijo la diputada Bolsita, hacer un gesto de expulsión. Expósito, pónganlo afuera. Fíjese el nivel de sujeción de la persona, del niño, al orden familiar. No hay ahí estado ninguno. La palabra estado no existía, el concepto mismo, quizá tampoco. No hay ahí interés del populus y del senado romano. Está todo dentro de la casa. Ahora, esta etapa, perdón que me están llamando mal, alguien, disculpen por favor. Perdón, Doctor, tiene que habilitar el micrófono. ¿Ahora sí? ¿Ahora escuchan? Sí, ahora se le escucha. Sí. Perdón entonces la interrupción.
el niño queda inmerso en el orden familiar, sin práctica intervención del orden público, el orden de la ciudad, hasta los 7 años. Recibe el nombre de infans, el que no habla, fare, chi fare non possunt, los que no pueden falar, todavía dice el gallego o el portugués, ¿no es cierto? El galego dice falar, no puede hablar. Esa edad de los 7 años implica un orden absolutamente inmerso en lo familiar, como dijimos, y por supuesto implica también no tener responsabilidad alguna ni capacidad jurídica alguna. Pasados los 7 años, que ha sido una edad histórica de concepción de la infancia, las culturas occidentales fueron bajándola en función de la paulatina precocidad de la escuela, de la obligación escolar. Por eso se bajó a 6, a 5, etc. Pero pasada esa edad aparece una nueva categoría que ya está vinculada al desarrollo biológico del niño o de la niña, fundamentalmente a la capacidad de generar, a la pubertad. Discutían ellos si la pubertad era a los 12 para la mujer. Evidentemente el desarrollo sexual femenino es anterior. 12, que es una edad casi universal. Por ejemplo, en el ámbito semita y fundamentalmente en el Talmud, la edad para casarse de la mujer es 12 y medio, pero 12 solamente si es huérfano, porque necesita antes la protección de la familia política. Los 12 para la mujer y los 14 con discusiones para los varones, porque existían 2 escuelas, la que creía, no sin acierto, que las edades no eran rígidas y que la capacidad generativa podía variar en un chico y en otro, y que por lo tanto era la propia familia, fíjense como siempre el orden familiar, la que decidía cuándo su hijo era puber, o sea, cuándo era lo que hoy diríamos mayor de edad, ciudadano. Podía tener derechos políticos, de hecho hubo emperadores de 12 y de 14 años, el último de ellos de 14, Heliogábalo de 12, puesto por las madres, por las Julias, una camarilla de matronas romanas que dominó el imperio en su momento. Dominó Roma. El imperio seguía bajo las caligas de los legionarios en las fronteras, hasta que los legionarios volvieron sobre Roma. Pero lo cierto es que este 12-14 años es una edad histórica. ¿Qué pasaba entre los 7 y los 14 o los 12? Pasaba que la experiencia de una sociedad sencilla, si ustedes quieren, hablaba de que podía haber 2 etapas. Una, antes de los 10 años y medio, que era la próxima a la infancia, o sea, era un impuber, pero próximo a las 7, y otra, de los 10 y medio a los 14, o a los 12, que se llamaba pubertate próxima, o sea, próxima a la pubertad. ¿Y qué sucedió respecto de la punición, de la incriminación penal? Sucedió que esa división originó que se considerara responsable penalmente a los pubertate próximos, o sea, los que tenían 10, 10 y medio para arriba, y que fueran no responsables asimilados a los niños los de edad menor. En todos los casos, y hay una ley de Sila, Sila no era un revolucionario, no era un Graco, al contrario, fue el hombre de la reacción aristocrática, o si quieren oligárquica, que dice que las penas deben ser atenuadas. Eso sí, aparecía, y esto lo vemos, me está hablando de Sila y ahora me va a hablar de un canal de televisión, el sentimiento punitivista de que si el delito es atroz,
caso Kim en La Plata, no hay atenuante que valga. Hay que matarlo, hay que fusilarlo, hay que darle prisión perpetua, como dijo un periodista de La Plata, a pan y agua hasta la muerte. Estaba hablando de un chico de 14 años. Porque el delito es atroz, es la reacción punitivista. Esto existe desde siempre. Y se acuña entonces el criterio, para mí es acertado, de que malicia supplet aetatis. La maldad del acto suple la carencia de edad. Y así avanzamos, señores, en un derecho penal que va a colocar los 10 años como edad de incriminación. Propio del derecho penal preclásico romano y alejado totalmente de lo que puede ser el derecho penal postclásico y sobre todo el derecho penal justinianeo y esa influencia de 300 años tan particular que Biondo Biondi, lo tengo arriba porque también es una joya, edición de Giuffre, de posguerra italiana, papel casi de diario, pero qué lujo de contenido. Los 3 tomos del Diritto Romano Cristiano de Biondo Biondi. La idea de, en el derecho más primitivo, la idea de que los 10 años son suficientes para responder por los actos. Ustedes dirán, qué barbaridad. Mire, no tan barbaridad, pues yo diría como tejedor, bárbaro, sí, porque los 10 años como límite de capacidad aparecen también en nuestros códigos, incluso en el último Código Civil y Comercial. Si no tuviéramos este antecedente del pubertate proximi o infancia proximi, nadie hubiera puesto poner una y otra vez en los códigos civiles que los 10 años es la edad de capacidad para poseer. Discernimiento para actos lícitos a los 14, pero para poseer, para tener el juguete en la mano, el celular en la mano. 10 años. Y no nos alarmamos de ello. Lo dijo Vélez y lo dicen los autores del Código Civil y Comercial. Entonces, la idea de los 10 años aparece muy clara en el derecho más arcaico. ¿Y qué culturas toman el derecho romano más arcaico? Las que cortaron la relación con Roma antes del derecho posclásico justinianeo, fundamentalmente cuando se retiran las legiones romanas de Britania. Por eso, vamos a leer un poquito a nuestro mentor, a Tejedor. Cuando él habla en el artículo primero del capítulo 4, empieza con las excusas. Por favor, teníamos que hablar de excusa absolutoria. Yo que vivo litigando perdiendo, porque nunca me dieron bola, contra la excusa absolutoria del 185, que permite a los parientes defraudar a los parientes incapaces, como si no fueran sujetos de derecho. Pero después de las excusas habla de la edad. ¿Qué dice don Carlos Tejedor? Por muchos años un niño tiene instintos, pero no moralidad. Después adquiere algunas nociones del bien y del mal, pero tan oscuras y confusas que su responsabilidad no puede ser igual a la del hombre formado. ¿En qué época se desarrolla la inteligencia? Ay, me sale el maestro. Grafía antigua, inteligencia con J, ¿no? Pero no voy a marcar el libro sacrosanto. ¿Desde cuándo comienza la responsabilidad? Hablando de la primera infancia, el derecho romano decía infante innocentis consilit tivetur. Los niños deben ser cuidados como si fueran inocentes. Esta infancia duraba hasta los 7 años y pretendía absolutamente la inocencia.
La misma presunción favorecía al menor de 10 años y medio, es lo que acabo de decir, o 9 si era mujer. Fíjense ustedes, se puede discutir mucho esto. Como la pubertad de la mujer era menor, 12 años, qué horror, 12 años, señores, era la edad del código canónico para casarse de la mujer hasta el año 1983. 12 años. Entonces, la mediana, el corte de pubertate próxima, infancia próxima, también para la mujer era menor. Pero de allá, hasta los 12 o 14, según el sexo, si bien la presunción continuaba favoreciéndola, admitía prueba en contra, según la máxima malicia supplet aettatis. Entonces, lo que nos va a decir Tejedor es que como sigue, no voy a leer todo, las partidas distinguen todavía los delitos de carne y solo admiten la posibilidad de cometerlos a los 12 años en las mujeres y 14 en los hombres. La mayor porque están ligados a la generación, a la sexualidad. La mayor parte de las legislaciones con J extranjeras han adoptado estas distinciones, con excepción de la inglesa, que reduce a 7 años la irresponsabilidad, y la brasilera a 14. O sea, nos está diciendo, los ingleses tuvieron siempre una edad de responsabilidad más baja porque se desgastan del devenir del derecho romano antes del periodo posclásico. Atravesamos entonces la edad, lo que llamamos edad media, edad oscura, con criterios etarios diversos según las culturas. Más bajos en lo anglosajón, más alto en lo continental, pero siempre con algunos parámetros duros. Malicia supplet aettatis, el caso que conmueve, el caso gravísimo, se lo juzga, tenga la edad que tenga. Y segundo, la idea que después Tejedor va a volcar en su código, estas son clases décadas antes del código Tejedor, ¿no? Clases de 1860. La idea de que puede haber una presunción de no capacidad para delinquir, pero sujeta a prueba en contrario, lo que se llama técnicamente teoría del discernimiento. Ponemos una edad, como dijo Tejedor, 10 años, de 10 a 14, según el caso, se va a probar si hay o no discernimiento. ¡Qué barbaridad! ¿Eso está prohibido por la Convención de Derechos del Niño, doctor? Sí. Pero, por ejemplo, fue la legislación vigente en nuestro querido país trasandino, en Chile, hasta el año 2000. Ellos tuvieron el sistema de discernimiento que nosotros solamente tuvimos con el Código Tejedor, con el proyecto que algunas provincias tomaron, y después con el avatar posterior, por el cual se cometía el hecho y después decían si yo tenía o no capacidad para delinquir. La experiencia histórica del sistema de discernimiento, que por eso está prohibido por la Convención, es que si el hecho es muy notorio, sale en el canal de noticias preferido de la policía, va a tener discernimiento. Porque el impacto, el estrépito euforia, hace que no se lo pueda dejar de castigar. Y una peor, la reiteración de hechos. 39 hurtos inimputables. El 40 nos cansamos y en lugar de decir hay una compulsión reiterativa, yo he tenido casos, yo he tenido chicos que tenían compulsión a llevarse bicicletas. Permito mental, estaba en una institución en Las Armas, el Ortiz Basualdo, y en la misma institución, era la estancia de Ortiz Basualdo, la basura del lugar, corría en bicicleta permanentemente, una vez casi me atropelló una bicicleta, desesperado, pedaleando. Entonces, si 39 veces lo
sobreseímos por inimputable, la 40, que sería un signo de mayor inimputabilidad. Ya no solo no incriminación, inimputabilidad mental, lo condenamos. Bueno, ese sistema, que es el que adhiere Tejedor, es el que nos viene del fondo de la historia. No voy, porque me parece que estoy aburriendo, no voy a recorrer los códigos históricos nuestros en esta edición que tengo. Tal vez de la polilla y el taladro, qué sé yo, lo tuve metido en cámaras de insecticidas, en realidad meses. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver nosotros es cómo en la práctica llega a la cultura hispánica, a la cultura luso-hispánica, porque vamos a ver la influencia también de lo portugués en esto, la idea de la persecución de los niños. Y yo me voy a basar en dos fuentes, no, que son, por así decir, secretas ni nada por el estilo. Una literaria y otra muy interesante, que es unas memorias de un capellán de la Trena, de la cárcel de Sevilla. La cárcel real de Sevilla, la que dio origen al, pues el escenario del entremés famoso de la cárcel de Sevilla, de Cervantes, que sería para leer por todo, lo podríamos poner, ¿no? Jugarlo. Cómo divirtiéndose y en tono de chanza se dicen las verdades más duras, más espantosas de la vida carcelaria del siglo de hoy. Entonces vamos primero a un gran autor, Quevedo. La vida del buscón llamado Don Pablo. Creo que con el Guzmán de Alfarache y por supuesto con Rinconete y Cortadillo son las obras fundamentales de la picaresca. Un género literario hecho sobre el protagonismo de los pibes chorros, incluso de la piba chorro, la pícara Justina, primera protagonista femenina. ¿Cómo es esto? Pero no es que los niños no tenían presencia en el mundo anterior a la Revolución Francesa, teoría de Philippe Ariès. No creo. Vamos a las fuentes literarias. Ariès se fundó en los cuadros del Louvre y sobre todo en Bruegel, en la vestimenta. Es interesantísimo el pensamiento de Ariès, un hombre que hace un giro en su vida importantísimo. Philippe Ariès comienza a ser un hombre de la acción francesa, de la droite francesa dura. Él es un demógrafo, trabaja en el Instituto de Tecnología de los Frutos Tropicales del colonialismo francés, o sea, no es un hombre de la gauche. Pero hace un cambio fundamentalmente cuando asocia su pensamiento con Michel Foucault, que lo va a convertir en el final de su vida en una especie de reconocidísimo descubridor, entre comillas. La palabra descubrir en lenguaje clásico es inventor, pero entre nosotros puede ser peyorativa, de la no aparición del niño en épocas anteriores a la Revolución Francesa. Pero no solo eso, de la desaparición del criterio pro niño en nuestra época. Uno de los últimos entretiens, entrevistas de Philippe Ariès, que es en la revista de Psychologie de Belgique, dice una frase que yo no la puedo olvidar porque nos está describiendo una realidad. Dice: estamos viendo cerrarse ante nosotros los siglos niñocéntricos que fueron solamente el 18, el 19, parte del 20. Y va diciendo elementos. La proliferación él dice de las casas nido, o sea, lo que sería las guarderías,
separando el niño de la madre. La legalización del aborto, dice. La lenidad con la cual se mira el infanticidio, o sea, la muerte del bebé recién nacido por su propia madre. Y otros elementos nos están diciendo que de ahora en más el niño será, para bien o para mal, uno más entre nosotros. Un Philippe Ariès mayor, ya esto es de 1979. Nos está anunciando lo que estamos viviendo. Pero es tan cierto que no hubo sentimiento de la infancia, no hay presencia del niño. Los historiadores, los franceses particularmente, lo estudian en la época merovingia y lo desmienten totalmente. Los grandes historiadores como Hegel, Becky, en la historia de la infancia también. Sin embargo, sigue siendo, porque ha sido base de un pensamiento ideológico, sigue siendo un pensamiento muy fuerte. No parece ser que en la cultura española, portuguesa, tal cosa sea así, porque en todas nuestras obras vemos niños o adolescentes. Por ejemplo, Mío Cid. ¿Quién es el primer personaje que habla con el Cid? El señor de Vivar, que de los sus ojos tan fuertemente llorando tornaba la cabeza, estaba los catando y se va al desierto. Llega a Burgos, golpea con el pomo de la espada la puerta del mesón, a donde había llegado la noche anterior la amenaza del rey. ¿Y quién le abre y quién habla con el hombre cubierto de fierro? Con el campeador. Una niña de 9 años. Primera interlocutora del Cid. Que el rey nos dijo que perderíamos las vidas, las haciendas y hasta los hoyos de la cara, dice. En nuestro mal, oh Cid, vos no ganades nada. Y el Cid da media vuelta y se va a acampar afuera. Los 7 infantes de Lara son adolescentes. Los manda a matar, los embosca, los vende, los traiciona a su tío, don Rodrigo de Lara. Son 7 adolescentes, con su amo, con su ayo. Que muere también con ellos, cuyas cabezas lleva el moro Alicante a lo de Almanzor y besándolas semana después de la batalla. En aquel Val de Arabiana el padre le habla a cada hijo, y tiene con una mora noble un hijo, Mudarra González, que vuelve a vengar a sus hermanos a quien no conoció y que es adoptado por doña Sancha. Y se incorpora por adopción a la familia de sus 7 hermanos premuertos a través del antiguo rito de pasar por la manga ancha, un rito español de remedio del parto, que es pasar por un vestido de la madre adoptiva, como nacer de nuevo, un canal de parto de vestimenta. El derecho nos llena de verdades y nos las dice no solo en los libros, nos las dice en la literatura, en la pintura, en la música, en los cantos de cuna. Señores, una literatura de niños de la calle y de niños ladronzuelos. El primero, el Lazarillo de Tormes, no ladronzuelo, pícaro. Pero Rinconete y Cortadillo, Rinconete un taúd. Cortadillo porque cortaba las bolsas, los bolsillos no iban adentro, iban para afuera colgando, y era cortador de bolsillos y de valijas para robar. En toda esa literatura hay un elemento de redención, porque siempre termina bien, diríamos nosotros, era en novelas populares, no había televisión, terminan bien con una conversión, con una recuperación, con una dejar ese pasado, etc. Rinconillo y Cortadillo, cuando ya están metiéndose en el AMPA, están en Sevilla, vamos a ir a Sevilla en un rato, en el patio de Monipodio, el jefe del AMPA de Sevilla, que reúne a todos y tasa cuánto vale una muerte, sicarios, ¿no? Cuánto vale un corte, cuánto vale un brazo roto,
En ese patio de Monicodio, dice Cervantes, lleno de tiestos de flores, que en Andalucía llaman macetas, y aquí nosotros también. Cuando ven la que se viene, estos dos dicen, volvamos a casa y empecemos de vuelta. Pero vamos a leer a Quevedo. Quevedo, el grande entre los grandes para mí. La vida del buscón llamado Don Pablo en primera persona empieza diciendo, yo, señora, porque lo hace una princesa noble, soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente Pablo. Está lleno de tics, es impresionante, una prosa barroca, natural del mismo pueblo. Dios lo tenga en el cielo. Fue tal como todos dicen de oficio barbero. Aunque eran tan altos sus pensamientos, que se corría de que se avergonzaba, ¿no? Avergonzar, correrse es avergonzar en el idioma de la época. Córrete, Sancho, que viendo que te corres nadie se pondrá a correrte. Y alguien cree que haciendo una carrerita. No, quiere decir, avergüenza de tus orígenes, que viendo que te avergüenzas nadie se pondrá a avergonzar. Que se corría de que lo llamaran barbero, diciendo que él era tundidor de mejillas y sastre de barbas. Dicen que era de buena cepa de la vid, ¿no? Y según él bebía, es cosa de creer. Estuvo casado, y ahí vean los apellidos, con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de Andrés de San Cristóbal. Él lo dice todo en aquella época de las castas. Eso significaba apellidos tomados por judíos conversos, apellidos de santos. Sospechabas en el pueblo que no era cristiana vieja, aún viéndola con canas y rota. Cristiana vieja quiere decir que era cristiana nueva, que era conversa. Pero juega con vieja, la vieron muy vieja y rota. ¿Por qué? Porque los cristianos viejos eran pobres y los conversos ricos. Aunque ella, por los nombres y sobrenombres de sus pasados, quiso esforzar que era descendiente de la gloria. Vamos a pasar porque probósele a todos los que hacía la barba al padre, ¿no? A navaja, mientras le daba con el agua levantándole la cara para el lavatorio, mi hermanico de 7 años le sacaba muy a su salvo los tuétanos de las faldriqueras. Robaba el dinero mientras el cliente estaba con la cabeza puesta en la jofaina para lavar el cabello o abonar las barbas. Y escuchen ahora, murió el angelico de unos azotes que le dieron en la cabeza. 7 años. Sintiólo mucho mi madre, por ser tal que robaba a todos las voluntades. Fíjese, robar las voluntades, que se enamoraba a todos y robaba las faldriqueras. Y por estas y otras niñerías estuvo preso, y rigores de justicia de que hombre no se puede defender, le sacaron por las calles. En lo que toca de medio abajo, trataron en aquellos señores regaladamente. No lo voy a explicar. Iba la brida de bestia segura y de buen paso, con mesura y buen día. Mas de medio arriba, etcétera, que no hay más que decir para quien sabe lo que hace un pintor de suela en unas costillas. Pintor de suela es el látigo. Diéronle 200 escogidos, que de allá a 6 años se le contaban por encima de la ropilla. Mas se movía el que los daba que él, cosa que pareció muy bien. Divirtióse algo con las alabanzas que iba oyendo de sus buenas carnes, que le estaban de perlas de color. Castigo penal de un chico aprovechado por el padre para robar, adiestrado para robar. Estamos hablando del principio de 1600. No, del año 2025.
Y si vamos a otra fuente, entonces, este es un libro de Bach. Aquí está mi colección de Bach que compré cuando era maestro de grado, con sueldo de maestro, siempre caso. Iba a la distribuidora, estaba ahí atrás de Gallo, atrás del entonces Abasto, y en el catálogo marcaba pesetas. Venía a los 3 meses en barco, me llamaban, yo usaba a buscarlo, todavía siento el peso en los dedos, estoy bien devoto. Y ahí tengo mi colección completa, no completa, por favor, pero muy amplia de Bach. En alguna dejé la etiqueta 7 pesos, 8 pesos. Qué tiempo, ¿no? Este libro, que se llama Sociedad y Delincuencia en el Siglo de Oro, de Herrera Puga, es en realidad un comentario ha hecho sobre el original, que es una obra del capellán de la cárcel de Sevilla, un jesuita, que dice que por obediencia le pidieron que le escribiera. Es realmente un tratado de ejecución penal de lo que no debe ser, pero también es un testimonio de lo que es la cárcel barroca, que es cárcel de procesados, están a la espera de la condena. La condena no es años de prisión, se cumplen de procesado. La condena de muerte, la condena de a remar en galeras, trabajo en beneficio de la comunidad, el destierro, etcétera, etcétera. Pero el padre León, Pedro León, que así se llama el jesuita, inicia su largo relato dirigido a sus superiores con una mención que parece escrita para hoy. Textual: el más desolador de todos los cuadros lo formaban los niños que, hambrientos, casi desnudos, cubiertos por la roña y comidos de tiña, acudían a los mercados y a las puertas de las casas de gula para sustentarse con las sobras y vagar luego por el compás o la mancebía. Barrio de ladrones, barrio de prostitución, adiestrándose en las artes que habían de llevarlos al verdugo o a las galeras de por vida, o lo que era peor, a la tunda de palos. Es un testimonio del origen de nuestra criminología, si ustedes quieren. Lo que marca que el origen es el abandono de los niños. Cierto es que en la crueldad de estas leyes, Michel Foucault, por ejemplo, señala que existía un criterio de no universalidad del castigo, un criterio de selectividad entre los delitos. Algunos delitos se perseguían y otros no. ¿Cuáles se perseguían? Y ese es el comienzo de Michel Foucault en Vigilar y Castigar, el atroz suplicio de quien intentó matar a Luis XV. Se perseguían los delitos contra el rey, los delitos de lesa majestad, y otros también. Pero había algunos que no se perseguían, y fíjense en ustedes, y me van a decir si no suena a alguna comisaría de nuestra patria, los delitos sexuales. Vaya nomás, mi hija, a todas les ha pasado. Y también, ¿quién la mandó vestir así? Relatos, no estoy inventando. Relatos de víctimas. Otros delitos, fíjese, en la Patagonia, años. No era perseguido ni considerado robo el que se carneara un borrego si se dejaba el cuero en el alambrado, porque lo que valía la lana, otro tiempo. Porque comer era para todos. En estado de necesidad todas las cosas son comunes, dice, y no hay razón de robo, ni de hurto, ni de robo, dice un autor, seguramente algunos movimientos en boga dirán que es comunista, qué sé yo qué. Eso es de la cuestión 66 de Tomás de Aquino, Digo por las dudas. En estado de necesidad todas las cosas son comunes porque prima el bien primero, el destino primero de los bienes, la manzana para hacer comida,
el pan para ser comido, el techo para abrigarse en él, que el derecho natural también de la apropiación privada. Pero uno no lo suele no decir ese texto porque me lo mandan al índice de los comunistas a Tomás de Aquino, se nos cae mucho de la historia del pensamiento. Cierto es que entonces la persecución se centraba en determinados delitos. Por ejemplo, en Buenos Aires no hubo persecución del contrabando y en nuestras fronteras tampoco. Recién ahora miren los líos que hay en la frontera de Salta. Era una cosa común. A un lado una vez, al otro lado los paseos. ¿Dónde vemos cómo se reprime a un niño, a un adolescente? En los grandes delitos. Si Michel Foucault, con todo respeto, un hombre que no comparto mucho de su pensamiento, pero sí reconozco que hace pensar. Tenía pensado este año hacer en tiempo real, como he hecho otras veces, o sea, con los mismos días y horarios del Collège de France, alguna de los textos de él. Por ejemplo, la sociedad punitiva. Pero si en Vigilar y Castigar, en lugar de fijarse solamente en los casos franceses, como suele ser todo francés, además, por favor, hubiera tenido una visión más amplia, yo creo que no hubiera tomado el tema del pretenso homicida de Luis XV o de la muerte de William Wallace en Corazón Valiente. No hubieran tomado el juicio de los chicos involucrados en la causa de Tupac Amaru, en la causa de José Gabriel con Don Carlos. Tuve la suerte, que da la vida, ir mucho por Lima y poder ver la causa que la Revolución Peruana, en un manejo diplomático excepcional, pidió al Archivo de Indias fuera repatriada al Perú. Impresión. La sentencia está hecha desde el principio. Sin embargo, hay juicio formal. A José Gabriel, a Micaela Bastidas, a sus hijos, entre ellos Hipólito, de 20 años, Mariano y Fernando más chico, y al hermano, Micael. A los chicos, a los menores, recuerden que en ese momento menor significa menor de 25 años. Porque en aquella sociedad romana de púberes impúberes, capacidad, puedo ser ciudadano y votar a los 14, puedo ser emperador, puedo ser magistrado, puedo ser jefe militar, apareció la idea de que estos chicos de 14 para arriba eran engañados por los adultos en la fase patrimonial. Ya no era una sociedad de campesinos, era una sociedad que encargaba flotas de trigo a Alejandría, que hacía negocios permanentes de millones de sextercios, donde se podía formar una sociedad de argentarios, o sea, recaudadores de impuestos, que se remataban el primer día del año, a ver quién después los recuperaba cobrándolo. Al ver que entonces estos jóvenes eran inexpertos, surgieron leyes que le permitían la in intrigo in restitutio, o sea, pedir la nulidad y que le devolvieran todo. Claro, nadie más contrató con ellos, el efecto de las sobreprotecciones. Pero apareció alguien más inteligente, no, salvo que un tutor, el tutor de la laetoria, solemos decir plaetoria, pero es laetoria, un tutor especial firme con el joven menor de 20 años. La palabra menor es técnicamente de 14, o sea, capaz, a 25 años. Acá teníamos, en el juicio de Tupac Amaru, un joven menor, 5 niños, 2 de la familia de José Gabriel, otros 2. Se le nombra defensor de menores. Ay, doctor, usted está impregnado por su oficio de 45 años. Sí, señores, se le nombra defensor de menores. La designación, en el Cusco no había un defensor fijo,
recae en un escribano, que es don Agustín Chacón y Becerra, honra del oficio. Tiene un día, noche para hacer defensas. Él asume la de los 3 hijos de José Gabriel y de Micaela. Pide la absolución de los 3, no lo logra. Los otros 2 sí son absueltos. Estamos hablando de chicos de 10 años, en el caso de los más chiquitos, 20, Hipólito. Hipólito, muchachón divino. Es el único que en el interrogatorio que está, impresiona verlo, porque es un interrogatorio tipo formulario. Una de las preguntas es: ¿usted quería que ganara la revuelta José Gabriel Condorcanqui? Pobrecita, torturada y destrozada. Micaela duda. Pobrecita, destruida. Hipólito, 20 años, y sí, por supuesto, era mi padre. Condenan a destierro y cárcel a los 2 más chicos. La idea era que murieran para que no hubiera descendencia de los incas, y a muerte atroz, vista por su madre, aquí iba a morir después, y por su padre, que iba a ser el último en morir, a Hipólito. Don Agustín Chacón y Becerra apela. Claro, las apelaciones eran con efecto evolutivo, yendo en barco a España, diciendo que no se puede aplicar pena de muerte a menores de 25 años. Año 1781. Cusco, defensor de menores. La humanidad tuvo que esperar en sus ponentes de mayor desarrollo económico, al menos, o político, el fallo Roper contra Simmons de la Corte de Estados Unidos, 1 de marzo del 2005, para decir lo mismo. No se aplica pena de muerte por hechos cometidos antes de los 18 años. Y venía para rechazar el recurso, porque hasta entonces, 5-4, la Corte norteamericana había fallado a favor de la constitución de la pena de muerte. Pero un miembro de la mayoría republicana, Kennedy, Anthony Kennedy, nada que ver con Kennedy demócratas, bueno, no se sabe si, da vuelta el voto y hace el 5-4 al revés, contra el voto minoritario, donde Antonin Scalia, otro prohombre del derecho norteamericano, va a decir que hablar de inconstitucionalidad de la pena de muerte es agraviar la tradición constitucional norteamericana. Con el voto cambiado, parece que habláramos con el diario de hoy, ¿no? Con el voto cambiado de Kennedy, 5-4, en marzo del 2005, caso Roper contra Simmons, por así decir, el imperio más importante de la actualidad, dice lo que dijo mi predecesor de feliz memoria, Agustín Chacón y Becerra, en esa noche infame del Cusco. Y además dice algo. Me estoy emocionando porque recuerdo el momento en que lo leí en la biblioteca del INE. Si leyes bárbaras, mire usted lo bárbaro, como dice el tejedor, permiten el tormento judicial para investigar la verdad, es el tormento procesal, el tormento del procesado. Ninguna ley permite la ejecución con sedicias, porque la condena era ser mutilado, cortada la lengua, desoljado, destrozado, desmembrado, etcétera, etcétera. Ahí vemos, en ese caso tan nuestro, juicio del Cusco, ahí vemos, señores, cómo se trataba, se nos ha ido la hora, cómo se trataba a los niños cuando el niño ofendía poder. Bien dice Foucault, criticando el derecho penal liberal de la Revolución Francesa, dice: en los discursos, en los proyectos, en los análisis,
de esos momentos no se advierte la intención de castigar menos, sino de castigar mejor. Moderadamente, pero de modo universal, de hacer el castigo como connatural a nuestro cuerpo social. Cierro entonces, porque el tiempo, prometo, si quieren en algún momento, continuar. La idea de retroceder a lo primitivo, diciendo malicia supletetatis, nos acompaña desde el origen de nuestra cultura jurídica. Acá la tenemos, me apoyo en ello. El avance hacia considerar no incriminable, no se trata de imputabilidad, no incriminable al niño hasta más otras edades, es un largo devenir de la humanidad. La Comité de Derecho del Niño de Ginebra dice en su observación número 10, no vamos a aceptar legislaciones que tengan incriminación por debajo de los 12 años. Por debajo estaba Suiza y Reino Unido, no Burundi. Lo ideal es 14 o 16, que es el rango en el cual nosotros estamos discutiendo. Pero tercer estándar, el que tenga más alta no baje. Cláusula cremallera como la del Pacto de Sarkozy. ¿Qué sucedió? Se impuso el criterio de discernimiento de tejedor, brevemente. Y aquí viene el cruce político. Los gobiernos que implican movimientos de inclusión social tienden, y de hecho así ha sido, a levantar las edades de incriminación, o sea, dejar afuera el derecho penal a los chicos. Los momentos que por una situación u otra tienen ideas de exclusión social o de limitación de derechos tienden a bajar esas edades. ¿Qué pasó? Año 1921, código hecho por un conservador inteligente. En época de un radical, en época de Irigoyen, 14 años. Y no hay periodo en que vamos a ver si hay discernimiento o no, ni malicia supletetatis. 14 años. Rodolfo Moreno. Ahí vemos su busto en el Salón de Pasos Perdidos de mi querida Universidad de Buenos Aires. El que sostuvo después, en los años 30, la no vuelta a la pena de muerte, aún con el horrible caso de Abel Ayers, que generó un gran movimiento de retroceso. Viene el justicialismo y no al principio, porque los movimientos de inclusión se miden al final, o sea, a conjointure, dirían los franceses, cuando se pueden comprobar. En el año 54, diciembre, en una ley de familia hecha originariamente por el doctor Jean Vías, él ya no estaba en el ministerio por el conflicto con la Iglesia, esa ley en sus primeros artículos, vacía los artículos 32 y 33 del Código Penal del 21 y lleva 16 años la edad de incriminación, con un sistema atenuado de 16 a 18. Y me llama la atención, y se lo he dicho a algún diputado que no podía creer, pues debía haberlo sabido, el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo de principios del 8 de diciembre de ese año dice, primer párrafo, es un imperativo de la doctrina nacional extraer a los menores de 16 años del derecho penal. Firmado Juan Perón. Ley que colocó la ausencia de compulsión de fallecimiento, no el bien de familia, pero sí la indivisión hereditaria sobre tablas a las 3 de la mañana, el divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. La ley ómnibus de familia. Mis estimados, a 14.394. El proceso, entonces, histórico que preveía y en el cual se basa Tejedor es un caminar y descaminar. Es un ir y un venir. Lo que necesitamos nosotros, como gente de derecho, como gente estudiosa, o pretendemos estudiar, no nos alcanza la vida para entender todo nuestro derecho.
y menos toda nuestra historia de derecho, es entender que se están tocando temas muy, por así decir, sensibles, muy difíciles de retroceder. Si se cambia, se necesitan siglos para cambiar. Y seguir el consejo de aquellos que miran con mayor amplitud el espectro. Pareciera ser que el punitivismo o la idea de que lo intolerable es la impunidad, no el delito. Que haya delito, pero que se lo castigue. Aunque ese modo de castigar signifique incrementar el delito, porque ustedes saben, y lo señala Tejedor. Tejedor se basa mucho en Blackstone, William Blackstone, el gran jurista del Commonwealth, mediados del siglo XVIII. Su obra de cuatro grandes volúmenes sobre el derecho inglés. Era digamos, la base de conocimiento de todos los juristas de la época. Blackstone es el que proclama, aunque hay antecedentes, más vale, se llama teorema de Blackstone, más vale que haya 10 culpables que eluden el castigo a que haya un inocente que lo sufra. Cualquiera de nosotros dice esto en televisión, nos sale, pero nos masacra. ¿Por qué? Porque después de ese pensamiento humanista de Blackstone viene una Kulturkampf. Lo digo en alemán, porque primero porque se dijo en alemán, segundo porque si lo traduzco a batalla cultural vamos a hacer algún debate actual, que es la de Bismarck, que dice al revés. Es preferible que sufran 10 inocentes antes que quede impune un criminal. Se dan cuenta que en las formulaciones del teorema de Blackstone estamos oscilando permanentemente. Las citas de Blackstone de este libro, para mí hermoso, es una joya. De Tejedor, de quien hubiera sido mi adversario político. Yo vuelo como el Eternauta, voy por el tiempo y digo, estaría en la defensa de Buenos Aires o con los tapes de roca, con los rosarinos que, a costa de la vida de su jefe, ganaron en Puente Alsina, porque nos federalizaron las milicias del interior. Costa de lo que fue el combate de esos días de junio espantosos. Qué admirable es un hombre que enseñaba de este mundo y que de los apuntes de clase hizo un curso sobre derecho penal. Cuando cita a Blackstone, cita un ejemplo de Blackstone. Blackstone está escribiendo en 1760. Dice, no puede ser esto de los 10 años. Hubo un caso en el cual había un niño de 9 y uno de 10 que cometieron el delito. Ajusticiaron al de 10 porque escondió el cuerpo, etcétera, o sea, porque demostró la malicia en sus actos. Lo dice Blackstone. Entonces, el trabajar estos temas nos obliga primero a entender de dónde vienen. Vienen de lo más profundo de la humanidad, de los movimientos de ira, de los movimientos de venganza. Pero también vienen de un sistema jurídico que evolucionó y que en un momento se cortó y media humanidad, no, media Europa, la Europa germana, quedó con el sistema anterior. No siguió la evolución de los siglos IV, V y VI. A mí me lo dijo, tuve el honor de compartir un panel con José Luis de los Mozos, civilistas si los hay, de España, Belucio, yo, el Congreso quiso que la idea que me imagen en Mendoza, en el 98. Y hablando con José Luis de los Mozos sobre el tema de los regímenes matrimoniales, un tema distinto,
José Luis de los Mozos me dice, un hombre anciano ya, el sistema germano, es el sistema romano clásico. Los germanos no inventaron nada. Estamos encabalgados entre un momento de evolución del derecho y otro. Y algunos, creyendo ser modernos, buscan lo retrógrado, buscan lo primitivo y buscan lo que en genética se llama el salto atrás. Detrás de varias generaciones de pronto aparece por recesivo, se juntan los elementos que llevan a un origen anterior, sorpresivamente. Yo espero que esto haya servido para el debate, sin duda que es un tema cuestionable, un tema debatible, pero bueno, nuestra sociedad está en este momento en la encrucijada de elegir un sistema u otro. ¿Por qué digo que el punitivismo no se fija en los resultados? Porque es claro, en todos los lugares en América se puede verificar en todos lados que nunca baja la delincuencia juvenil por baja de edades. ¿Por qué? Muy sencillo. No baja la de la edad incriminada nueva, o sea, 14 en este caso. Porque los elementos que llevan al delito no es la edad, no es el código, son los que contaba Padre León cuando describe a los niños de Sevilla. Sí sube en la etapa siguiente, o sea, a nosotros nos va a subir en 2 o 3 años el delito de 16 y 18, pero doctor, ¿qué está diciendo? Sí, porque al tratar al de 14 como delincuente hecho y derecho... Doctor, disculpa un segundito, lo muestro un segundito. Sí, no, para avisarle que le quedan 10 minutos. Termino con... Se dan 3 efectos, pero recontra estudiados. Primero, la confirmación. Confirmar a un adolescente precoz en cualquier actividad, en la que sea, en el fútbol, Messi, en el ajedrez, Domingo Oro, de bailarina, la chica del Colón, de la Escuela del Colón. Cuando se confirma tempranamente, se tiene el mejor resultado en esa línea. Y en lo malo, más fácil que en lo bueno, porque es más sencillo confirmar en lo malo que confirmar en lo bueno. Segundo elemento, la estigmatización, la madre. Queda como procesado. Si antes no recibía en el colegio, ahora menos. Si antes nadie lo quería en el club, menos, etcétera, etcétera. La estigmatización es un efecto espantoso del delito. Y el tercer elemento, que no entienden de qué se trata, es la socialización negativa. Cuando los ingleses en el siglo XIX, 43 cárceles en Londres, con el fenómeno de las bandas, las pandillas juveniles, la delincuencia juvenil tremenda. Hacen una encuesta a la Cámara de los Comunes. Entre los testimonios hay uno del pastor anglicano que iba a rezar los oficios y que dice lo siguiente: año 44, estaba viniendo la escuadra interventora para acá, venían de abrir el Janstein, la guerra del opio. Yo voy todas las semanas a rezar los oficios, siempre veo los niños recién llegados, rapados, acurrucados en un rincón, llenos de miedo. A la semana siguiente voy y esos mismos que había visto los veo corriendo, jugando, molestando a los precios mayores, porque estaban todos juntos, ¿no? Esos niños le han perdido el miedo a la cárcel para siempre. Me parece que hacemos mal en mandarlos a la cárcel tan tempranamente. Pastor anglicano, 1844. La socialización negativa, lo que las abuelas llamaban la maljunta, parece mentira que el Estado la cree ex profeso. O sea, enviando al que tiene problemas junto a otros que tienen problemas. Y si algo tiene negativo, no estoy juzgando el proyecto, por favor, pero si algo no han advertido en el proyecto que tiene dictamen de diputados, es la alternativa que dan de programas especializados, instituciones especializadas, ojo que solo dice el artículo 40 de la Convención,
Dice, o sectores especiales en cárceles de adultos. Pasó totalmente desapercibido eso. Porque claro, pues todo lo otro no existe, o existe poco. Cuando hay un sector especializado en cárcel de adultos, la contaminación del mundo carcelario adulto con el de los niños es absolutamente clara. Y voy a poner 2 ejemplos horribles. Motines de mayo del 73, cárcel Modelo de La Plata, sector de menores de edad. 90 días, 80 días bajo poder de los presos. Un espanto lo que sucede. Un espanto lo que... De cintura abajo regaladamente, dice Quevedo. Y voy a poner otro que he conocido. Cárcel de Tipitapa, Nicaragua, Managua, donde estuvo el obispo Álvarez preso. Está la gran cárcel de adultos y un organismo internacional le dio para hacer un pabellón 50, 100 metros para menores, donde yo tuve, incluso di alguna clase, foto ahí enseñando matemáticas. Pero es separado. Pero claro, los maestros son presos, la comida va y viene, unos van, las visitas, todo se contamina. Y estoy hablando de Nicaragua. Pero también esto nos está... Es el proyecto nuestro, proyecto de sectores separados. Ojalá que el mundo del derecho reflexione y sigamos avanzando en pos de una solución justa, conociendo de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y les pido 1000 disculpas por lo largo del chat. A disposición de ustedes.